2, 1. Muy buenos días, bienvenidos a la Cátedra de Salud Pública número 5 de la Universidad Central de Venezuela. Hoy les complacemos en exponerle la Organización Médica Venezolana, dictada la clase por el profesor Alejandro Risque y presentada por Omir Barreto, Dorian Bello, Luis Daniel Mosquera, Greto Maña, María X. Ordóñez y mi persona, Eric Méndez. Ok, la exposición se va a basar primero en una introducción para hablar sobre la temática, luego aquellas leyes de ejercicios de la medicina en el país, cómo se fundó y cómo está creada realmente la Federación Médica Venezolana, aquellas organizaciones médicas que están presentes en el país, cuál es esa Academia Nacional de Medicina, las sociedades médicas que componen en Venezuela y por último unas conclusiones. El sistema público de salud en Venezuela se rige por diferentes niveles. Esto fue creado hace más de 70 años, donde se levantaron instituciones para así regir y proteger a los médicos, así como toda la profesión. Siempre hay un conjunto de normas, parámetros y leyes que se deben cumplir y que regulan la actividad que se va a realizar en medicina, que no es la excepción en todo el país. A lo largo de todos estos años, distintos gente ha presentado muchos desafíos, tanto políticos y legales, siendo conocidos a nivel mundial. Se es imperativo conocer cada estructura de la Organización Médica Venezolana para así encontrar una solución a esta patología que nos está afectando. Ok, bueno, seguiré yo explicándole las leyes del ejercicio de la medicina. Tenemos varios capítulos que la conforman. Entre ellos tenemos el capítulo 1, donde nos habla sobre las disposiciones generales. Yo principalmente les voy a exponer un resumen de los artículos de este capítulo 1, que va desde el artículo 1 hasta el artículo 3, donde en este artículo principalmente se habla sobre el acto médico, el cual desempeña o se desempeña a partir de normas y leyes que son dictadas por el Ejecutivo Nacional. ¿Qué es el acto médico? ¿O qué entendemos de por sí que es el acto médico? La atención por parte del médico, la cual abarca los niveles de atención primaria, secundaria y terciaria. Cabe destacar que el profesional médico debe estar capacitado para determinar la causa de la muerte de un paciente o presentar un servicio médico forense. También abarca lo que es los proyectos de investigación, que todo médico está en la potestad de realizar proyectos de investigación para la formación de nuevos profesionales de la salud y aportes científicos en el campo de la medicina. Y como último punto, en estos 3 artículos, nos habla de quiénes están acreditados para el ejercicio de la medicina. Entre estos tenemos a doctores en ciencias médicas, los médicos cirujanos, los médicos integrales comunitarios y aquellas maniobras que no necesiten que esté un médico deben ser supervisadas por él mismo. En el capítulo 2 de las leyes del ejercicio de la medicina tenemos el ejercicio de la profesión, que va desde el artículo 4 al artículo 21. Principalmente se habla de que todos estamos en la obligación de tener los requisitos para poder ejercer en el país. Y con todos me refiero a venezolanos como extranjeros. Los médicos también que deseen optar por el desempeño de la investigación y la docencia a nivel nacional deben dar pruebas fidedignas y verdaderas en el momento de la inscripción, debido a que si esto no es así, primero no es adecuado y no es correspondiente. Los médicos deben estar en condiciones óptimas. Sí, los médicos actualmente deberían estar en condiciones físicas y mentales a nivel nacional en condiciones óptimas para su función. En tal caso de no ser así, serán reubicados en una función más acorde a su situación. También les voy a hablar principalmente sobre el artículo 8, que es uno de los más importantes, y luego sabremos la importancia en el capítulo 3. Esto consta de que debe haber un médico rural en una población mayor de 5.000 habitantes y el tiempo va a depender, tenemos entre 2 opciones, va a ser durante un año
donde hay un médico rural en una localidad rural, o haber efectuado el internado rotatorio del posgrado durante 2 años, que incluye la pasantía no menor a 6 meses en medio rural. Casi siempre se realiza al final de estos 2 años de posgrado, o casi siempre se recomienda que sea así. Para continuar con el artículo 4, del 4 al 21, también nos habla de cómo optar para ser médicos especialistas. Los requisitos para poder ser médico especialista en este país es principalmente haber cursado y haber aprobado el posgrado propiamente dicho, y ser aprobado por la sociedad médica. Los médicos rurales, como anteriormente se mencionó, deben ser o deben contar con viviendas aptas. Y abajo les hago la pregunta de que si las hay. Actualmente, como sabemos, el país está en una deficiencia, y tanto social como médica, y también se ve reflejado en los rurales, donde casi todos los médicos tenemos que costear o tener viviendas o buscar viviendas donde podamos estar mientras realizamos nuestro rural. También nos habla no, sube. También nos habla sobre un médico que no puede desempeñar 2 cargos públicos debido a que se exceden las horas de trabajo que uno debería cumplir normalmente. Ningún médico debería beneficiarse lucrativamente de la venta de material médico, y eso actualmente lo vemos muchísimo, que en los hospitales hay muchos doctores cobrando, enfermeros, entre otro tipo de cosas, a los pacientes para poder ganar dinero debido a la deficiencia que actualmente existe en la paga del personal médico en general. Ahora sí venimos con el capítulo 3, donde viene el registro de las inscripciones, donde todo médico está en la obligación de inscribir su título frente al Ministerio del Poder Popular para la Salud, el Colegio de Médicos, la organización médico gremial o el registro principal. ¿Cuál es la importancia del artículo 8? Debido a que para podernos inscribir en el Ministerio del Poder Popular nos piden, como ven a su lado derecho de la diapositiva, ese papel. Y ese papel nos dice el cumplimiento de nuestro artículo 8, donde va a estar nuestro nombre, nuestro apellido y nuestro número de cédula. Y si fue avalado o no nuestro rural. Ahora bien, las dejaré con mi compañero Omirka Barreto, que les explicará el siguiente punto a tratar. Ok, yo les hablaré de la Ley de Ejercicio de la Medicina, específicamente del capítulo 2, que está relacionado con la Federación Médica Venezolana. En estas hay varios artículos que establecen, el primero, que es el artículo 68, establece cómo debe estar constituida esta Federación Médica, que esta debe estar constituida por los colegios de médicos de la República. Además, también nos habla de que la Federación Médica Venezolana se va a regir por esta ley, pero actualmente no se lleva a cabo la ley como debería ser, y ya lo vamos a ver más adelante. Siguiente. En el artículo 70 nos habla de qué les corresponde a la Federación Médica Venezolana. A esta debe proteger los intereses de la sociedad en cuanto atañe al ejercicio de la medicina, divulgar y hacer cumplir las normas de ética profesional y establecer medidas de disciplina que aseguren el ejercicio idóneo de la profesión. Además, esta debe procurar que el ejercicio de la profesión médica responda a principios de humana y de responsabilidad social. Actualmente, bueno, en agosto del 2013, el presidente de la Federación Médica Venezolana pidió al gobierno declarar el estado de emergencia en el sector hospitalario. Este estaba calificando el sector salud como grave, y también exigía la dotación hospitalaria en infraestructura y equipamiento, además de un salario justo mediante un contrato colectivo para dichos médicos. En este artículo 70 también establece que la Federación Médica Venezolana debería procurar, a través de la contratación con empleados públicos o privados, el establecimiento de estudios de posgrado financiados por dichos empleados, previo cumplimiento por los aspirantes con lo establecido del artículo 8 de la ley.
Actualmente, el 30 de agosto del 2021, médicos se oponen a nuevos posgrados sin debidas condiciones. Por ejemplo, la ONG Médicos Unidos de Venezuela mostró un rechazo a la creación de nuevos posgrados que cuenten con la complicidad de algunos colegios profesionales y que no tienen las debidas condiciones para preparar a estos especialistas. Además, la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría se quejó por la creación de posgrados en diferentes hospitales del país que no cumplen con los mínimos estándares, tanto nacionales como internacionales. Por último, este artículo nos habla que también la Federación Médica debe establecer formas de prevención social para asegurar el bienestar tanto del médico como de sus familiares. Además, ejercer la representación ante los organismos públicos nacionales en la tramitación de materias que afecten a estos profesionales o a las instituciones que los representan. En septiembre 15 del 2019, el presidente de la Federación Médica Venezolana resaltó que se han ido más del 53% de los médicos de los hospitales, además que la red de hospitales públicos se encuentra cerrada en un 80%, esto incluye hospitales, ambulatorios, el CDI o los CDI y misiones sociales como Barrio Adentro. Además, denunció la dotación de medicinas, ya que los hospitales solo tienen de 2 a 3% de inventario de medicinas en el país y los pacientes se salvan es gracias a que sus familiares deben conseguirlas fuera del hospital. Por último, el artículo 73 que nos establece que el patrimonio de la Federación Médica Venezolana estará formado por los bienes, derechos, acciones y obligaciones que adquiera, los ingresos procedentes de los colegios de médicos, las contribuciones que determine la Asamblea, los aportes que establezca la ley y por último las contribuciones de personas o entidades públicas o privadas. Bueno, ahora los dejo con mi compañero Eric. Ok, la Federación Médica Venezolana, desde su historia, desde su creación en 1945, ha presentado grandes desafíos legales. ¿A qué viene esto? Desde su creación fue imperativa, creada porque los médicos no tenían una organización donde pudiesen ser escuchados o que a su vez representara a todo el gremio médico del país. A su vez, no había representaciones locales o distritales de cada estado. Es por ello que, debido a estas disyuntivas, ciertos personajes crearon la Federación Médica Venezolana. Siguiente, por favor. Ok, los personajes importantes para la creación de la Federación Médica Venezolana, el principal promotor que realizó esto fue el doctor José Contreras, médico importante para la época de Distrito Capital, donde él empezó a recorrer cada país y se dio cuenta que en Venezuela no había ninguna estructura de una federación que englobara a todos los médicos del país, incluso no había ninguna estructura que englobara a cada estado como tal. Es por ello que en la segunda conferencia o convención en Maracaibo, dirigidas por el doctor Francisco Risque y el doctor Adolfo Empire, se dan a conocer que Colombia le está llevando el paso con relación a los derechos laborales de los médicos y sobre todo los deberes de los mismos. Es por ello que el doctor Adolfo Contreras, siguiente porfa, se reúne con el doctor José Izquierdo y con el doctor Domingo Luciani para plantearse y crear una estadística, una data de realmente qué es lo que está sucediendo, cuáles son aquellas controversias que viven los doctores y si realmente hay leyes que lo protegen. Para la época estaba el presidente Juan Vicente Gómez, en lo cual se amplió el sistema de salud gratuito y se creó el Ministerio de Sanidad. Entonces, el Ministerio de Sanidad era el único ente importante del país donde los médicos iban, planteaban sus quejas y esto llegaba hacia el Ejecutivo Nacional. Siguiente, por favor. Ok. Para este momento, el presidente vigente, Juan Vicente Gómez, fallece. Toma el cargo el presidente Isaías Medina Angarita, al cual le exige al doctor Contreras que cree colegios médicos que se reúnan mensualmente o anualmente y a su vez que cree una ley. Esta ley
fue la que planteó mi compañero Dorian en un principio, donde se va a proteger los derechos de estos médicos y los deberes que ellos mismos tienen que cumplir. Aquí al lado pueden ver una lista de cuándo fue que se creó cada fecha. El primer colegio de médicos que se creó fue en Táchira en 1941 y el de Distrito Capital se creó para el mismo año, pero en diciembre. Luego que se creó los colegios de médicos, que cada uno ya tenía una estructura tanto en cada estado, ellos siguieron instando a que se mantenga el servicio médico gratuito y que el Ministerio de Sanidad ahora se tenía que comunicar directamente con los representantes de cada colegio de médicos de cada estado para la época. Luego de una extensa reunión, se aprueba y se promulga la ley en el 16 de julio de 1942, en la cual va a ir aunados los derechos y los deberes de estos médicos y cómo se tiene que regir la Federación Médica Venezolana. Siguiente, porfa. Ok, para el 24 de agosto de 1945 ya se instala como tal en una asamblea constituyente la Federación Médica Venezolana, la cual se instala por primera vez en Maracaibo y donde se rige o se va a tomar en cuenta y se vota cuál va a ser esa junta directiva, ese comité ejecutivo que va a ser la voz de cada médico para la época, dada principalmente por lo que es el doctor Contreras, que fue el promotor y que llevó toda esta iniciativa, y su vicepresidente, el doctor Domingo Luciani. Ya para los años próximos lo toma el doctor Rísquez y el vicepresidente, el doctor Luciani nuevamente. Ahora hablaré sobre el panorama actual de Venezuela, el cual se titula Una crisis que no acaba. En Venezuela hay un sistema de salud precario y destruido desde hace mucho tiempo por políticas públicas donde se privó el interés político y económico sobre la capacidad y dirección técnica. En 2010, el gobierno del presidente Chávez decretó la emergencia en el sector salud, pero ninguno de los objetivos de ese decreto fue logrado. Por el contrario, las decisiones que allí se tomaron nos trajeron a la crisis actual. La vulneración del derecho a la salud ha ido incrementándose en los últimos años con la afectación de los elementos que la conforman: la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad. Tal incumplimiento da cuenta de cómo la corrupción en sus diversas formas ha ido transversalmente sobre el derecho a la salud, conduciendo a la disminución de la calidad de vida del venezolano y la actual emergencia humanitaria que se vive, y más aún en medio de esta pandemia de COVID-19. Siendo la corrupción una de las causas primordiales, existen múltiples indicadores de la actual vulneración del derecho a la salud: la alta rotación ministerial, compras y contrataciones opacas y a dedo, supresión de contrapesos y mecanismos efectivos de control, deficiente gestión pública y ausencia de rendición de cuentas. También hay una creación de sistemas de salud paralelos, control del mando militar sobre estos, adopción de medidas perniciosas y ausencia de una legislación en materia de salud. Desde el gobierno de Maduro, y concretamente desde el Ministerio de Salud, no se han hecho formulaciones, coordinaciones y ejecuciones pertinentes en materia de salud pública. El sector salud, así como el resto de los sectores sociales, ha estado caracterizado por la opacidad en el acceso a la información pública. Recursos, presupuestos invertidos, boletines epidemiológicos, centros de salud operativos, indicadores de enfermedades, compras, asignación de obras, entre otros. Esto contradice lo plasmado en el artículo 51 de la Constitución, referente al derecho que tienen todas las personas a realizar peticiones a funcionarios públicos y recibir respuestas oportunas. La crisis hospitalaria es una de las vertientes del complejo de problemas de salud pública. El gobierno en varias oportunidades ha señalado la inversión y el impulso de la producción nacional para reforzar la atención de los hospitales del país. No existen centros de salud adecuados para atender las necesidades de los grupos contagiados. El 70% de los hospitales reporta intermitencia en el servicio de agua, no gozan de suficiente agua 1 o 2 veces por semana, la mayoría. El 20% reporta que no tiene agua en ningún momento de la semana y el 9% de los hospitales nada más reporta que el agua llega de forma regular y continua. En cuanto al tema de electricidad, la mayoría de los hospitales reportan fallas en el servicio.
La fuga de talento humano es otra variante que ha incidido negativamente en la situación de los hospitales y del servicio público. A estos problemas estructurales se suman otros como la reducción de ingresos, recursos perdidos por obras en hospitales inconclusos o compras de equipos materiales incompatibles, además del sueldo miserable para el personal de salud. El derecho a la salud y el acceso a las medicinas de los venezolanos se encuentran amenazados por medidas paliativas que no responden a lo establecido en el marco legal. Es necesario un abordaje del acceso a los medicamentos basado en derechos, con el fin de promover el concepto de salud como un derecho humano que debe ser diseñado en políticas relevantes y que vaya acorde a las estrategias de desarrollo de la nación. Siguiente. Ahora hablaré sobre las organizaciones médicas venezolanas. Las que son del sector público y dependientes del Ministerio del Poder Popular para la Salud son las redes de hospitales, redes de ambulatorios, Misión Barrio Adentro 1, que son los consultorios populares, Misión Barrio Adentro 2, centros de diagnóstico integral y centros de alta tecnología, el Instituto Nacional de Higiene, el Instituto de Biomedicina y la Fundación Hospital Cardiológico Infantil. Las que no son dependientes del Ministerio del Poder Popular para la Salud son el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, el Instituto de Prevención de las Fuerzas Armadas, el IPASME, PDVSA, universidades y alcaldías. Y el sector privado son las clínicas privadas, hospitales privados y consultorios médicos privados. Y por último, las organizaciones no gubernamentales, que son la Cruz Roja Venezolana, Médicos Sin Fronteras, ACNUR, Cáritas, Fe y Alegría, Médicos Unidos de Venezuela, Codevida, Se Nos Ayuda y entre otros muchos más que ayudan en estos momentos al desarrollo de la salud pública en Venezuela. Buenos días, mi nombre es María Ordóñez y le voy a hablar de la Academia Nacional de Medicina. La Academia Nacional de Medicina es una corporación oficial científica y doctrinaria que representa la ciencia médica nacional. Esta fue creada el 7 de abril de 1904 y actualmente se encuentra ubicada en el Palacio de las Academias en el centro de Caracas. Siguiente, por favor. El estatuto establece que ésta se va a encargar de todo lo relativo al estudio y promoción de las ciencias médicas, y en especial de la patología y de la higiene nacional, de proponer al Ejecutivo Nacional las medidas que juzgue necesarias para el adelanto en las ciencias de la medicina y en todo lo relacionado en la salud en general, resolver en su carácter de cuerpo consultor las cuestiones que lo sean sometidas por el Ejecutivo Nacional y establecer relaciones con otras corporaciones científicas del país y del exterior. Esta va a estar estructurada en una junta directiva, académicos y comisiones. La junta directiva va a estar formada por 5 miembros que serán elegidos cada 2 años. Esto está por presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y un archivero. Los académicos va a estar conformado por 120 académicos divididos en individuos de número, miembros correspondientes nacionales y miembros correspondientes extranjeros. Estos puestos no serán renunciables y tanto el de número como el correspondiente extranjero serán de duración vitalicia. En cuanto a los miembros correspondientes nacionales, estos podrán ascender a individuos de número. Los individuos de número tendrán el deber de concurrir a las sesiones, de aceptar los cargos que se le confíen y de atribuir con sus trabajos científicos a los fines de la corporación. Siguiente, por favor. Siguiente. Siguiente. Los miembros correspondientes nacionales van a estar en el deber de aceptar y cumplir las comisiones científicas que les encomienda la academia y remitir los trabajos científicos personales o ajenos que atribuyan a los fines de la corporación, así como asistir a todas las sesiones de la academia cuando se encuentren en Caracas. Siguiente. Los miembros correspondientes extranjeros igualmente van a contribuir con sus trabajos en el proceso de la corporación para sumar al estudio y a contribuir a la academia. Siguiente. En cuanto a las comisiones, estos son árbitros de la Gaceta Médica de Caracas y se propone para la mejor realización de las actividades de la academia y está conformado por estas que vemos a continuación: las comisiones credenciales de medicina general, especialidades quirúrgicas, pediatría, puericultura, obstetricia, ginecología, medicina social, ciencias básicas, bioética, cultura y humanismo y la comisión editorial del portal web.
La Academia Nacional de Medicina posee una fundación la cual los ayuda a impulsar económicamente a la academia en sus diferentes actividades, tanto de proyectos, programas científicos, educativos, legales y culturales. Siguiente. La Academia Nacional de Medicina posee una gaceta médica en la cual se estará publicando trimestralmente actualizaciones de interés médico con el fin de mantener actualizados al personal de salud de Venezuela. Esta en los últimos 3 meses se ha publicado mensualmente con el fin de actualizarlo más frecuentemente. Siguiente. Posee una sección de divulgación en la que igualmente publica temas relevantes de especial médico quirúrgico para intereses a los personales de salud. Siguiente. En las últimas semanas, la Academia Nacional de Medicina solicitó al Ejecutivo Nacional que se realice la evaluación de la cadena de frío de las vacunas, ya que esta podría ser una de las razones por lo que ha existido un aumento de casos, especialmente de los casos severos en los últimos meses. Exigió al Ejecutivo revisar la indemnidad de esta cadena de frío. En cuanto al apoyo de la vacunación de los menores de edad, la Academia Nacional se manifestó diciendo que estaban de acuerdo con que se vacunaran todos los menores de edad siempre y cuando estas vacunas fueran las aprobadas por la OMS y no por otros prototipos que no han llegado ni siquiera a la fase 3 del estudio. La semana pasada, la Academia Nacional de Medicina, junto con otras sociedades, se manifestaron ante el intento de romper el récord Guinness de la Orquesta de Música, ya que no estaban en total de acuerdo con las medidas de bioseguridad que se llevaron en este evento, pues eran 12.000 personas, más familiares y personal de ejecutivo de la organización, y esto no mantenían ni el distanciamiento social ni ninguna de las otras medidas que se han planteado por esta academia en múltiples situaciones. A continuación, Greta Maña con las sociedades venezolanas. Buenos días, mi nombre es Greta Maña y a continuación vamos a hablar un poco acerca de las sociedades médicas venezolanas. Cuando hablamos de estas, decimos que son agrupaciones de carácter científico y sin fines de lucro, con personalidad jurídica, patrimonio propio y registradas conforme a la ley. En general, existen muchas sociedades médicas venezolanas, pero tienen un fin común, que es promover el desarrollo de la medicina en cada una de sus áreas, en sus aspectos asistenciales, de investigación y de extensión. En esta diapositiva podemos observar que tenemos 3 logos. Ya hablaremos más a profundidad de cada una de estas sociedades, pero es importante, si queremos conocer más acerca de las sociedades venezolanas, que visitemos la página web de la Academia Nacional de Medicina, en donde se encuentra una extensa lista de sociedades médicas venezolanas, que son de Sociedad Médica Venezolana de Cirugía, de Pediatría, de Ortopedia, de Cardiología y todas estas especialidades. Entonces, nos vamos a centrar principalmente en el desenvolvimiento de algunas de estas sociedades en el marco actual de la situación que hemos venido atravesando. Entonces, acá observamos una imagen de una de las protestas que se llevó a cabo en el año 2018, en la que un médico carga una pancarta que dice: nosotros te cuidamos a ti, pero ¿quién nos cuida a nosotros? Y esa es la principal interrogante de los médicos actualmente, ya que muchas veces se han visto en la necesidad incluso de prestar servicios médicos sin contar con guantes quirúrgicos, lo cual se sabe que es la principal medida o la mínima medida de protección que debe tener un médico antes de tocar al paciente. Acá tenemos la Federación de Colegios de Bioanalistas de Venezuela, que si bien no entra entre las sociedades médicas venezolanas, tiene una asociación directa con las mismas, y ellos tienen un portal de internet en donde siempre están publicando este tipo de información
esta, si no me equivoco, fue publicada en el año 2017, dice, ante la crisis humanitaria de la salud de los venezolanos. Entonces, recito, los profesionales, empleados, obreros, subgremios y sindicatos que elaboramos en centros de atención en Venezuela, sumados a instituciones y organizaciones como Academia Nacional de Medicina, Red de Sociedades Científicas Médicas Venezolanas, Red de Médicos por la Salud, la Red Defendemos Epidemiología Nacional, las Sociedades Médicas de Hospitales de la Red Pública Nacional de Salud, el Observatorio Venezolano de Salud, la Red Positivos en Colectivo, la Asociación Venezolana de Clínicas y Hospitales, médicos parlamentarios de la Asamblea Nacional y organizaciones defensoras de los derechos humanos, entre otras, manifestamos nuestra profunda preocupación por la crisis de salud que actualmente atraviesa el país, en ocasión de la realización de la Jornada Nacional en Defensa al Derecho a la Salud. Entonces, en estos portales nos podemos encontrar constantemente cuáles son las denuncias, cuáles son los comunicados que lanzan las diferentes sociedades médicas venezolanas, denunciando las diferentes situaciones en las que se han visto envueltos los médicos. Acá tenemos otra en la que se le redactó una carta a la doctora Michelle Bachelet, que es la alta comisionada de Derechos Humanos, con la finalidad de denunciar que cuando inició la vacunación en Venezuela, se le daba prioridad al grupo de personas que estaba registrado en la página Patria, que es un portal web que pertenece al Ejecutivo Nacional. Entonces era como obligatorio estar registrado en esta página web para poder acceder a las vacunas. Entonces ellos dicen, como organizaciones de la sociedad civil venezolana, queremos hacerle llegar nuestra inquietud ante las recientes violaciones a los derechos humanos que se han venido produciendo en el país, muy especialmente a los derechos de la vida, salud, la no discriminación y a la equidad en el acceso a los servicios en el marco de la COVID-19. Entonces, ahora vamos a hablar un poco acerca de la Sociedad Venezolana de Infectología. Tenemos una pequeña reseña histórica. El día 25 de junio de 1984, en el Hospital Vargas de Caracas, un grupo de infectólogos se reunieron para crear una asociación científica cultural sin fines de lucro, y así nació la Sociedad Venezolana de Infectología. ¿Por qué traemos específicamente a la Sociedad Venezolana de Infectología? Esta merece una mención especial, debido a que es la que ha cargado en sus hombros toda la situación de la pandemia en Venezuela, y a través de sus páginas de Instagram e incluso su página web se ha encargado de publicar y mantener la actualización acerca de los tratamientos dirigida hacia todos los médicos que están enfrentándose en primera línea contra la pandemia. Entonces, el año pasado, el año 2020, publicaron esta guía que vemos acá, cómo atender a pacientes con COVID-19, y también en múltiples oportunidades publicaron en sus páginas de Instagram o en su página web cuáles eran los fármacos que no estaban indicados y que se estaba abusando de su uso para el tratamiento de COVID-19, pero en realidad no tenía ningún basamento científico, como la ivermectina, que la vemos aquí. Esta que vemos aquí, ivermectina, no es recomendada contra COVID-19, fue publicado en el Instagram de la Sociedad Venezolana de Infectología cuando se comenzó a vender de manera desordenada en el país. Y aquí también recitan tampoco hidroxicloroquina, acitromicina, interferón, dióxido de cloro, ozono rectal. Entonces, médicos y enfermeros en Venezuela son detenidos y amenazados tras protestar por falta de insumos. Esto sucedió el año pasado. 12 profesionales de la salud han sido detenidos desde que inició la pandemia por exigir dotación de insumos de protección. ¿Por qué? Porque los médicos se están, mejor dicho, enfrentando a la pandemia con un simple tapabocas. Miembros de los equipos médicos que trabajan en las zonas de aislamiento de pacientes COVID-19 también han sido amenazados por contemplar la idea de renunciar. Aquí mencionan que un enfermero del área de emergencias del Hospital Central de San Cristóbal en el estado Táchira estuvo detenido por la Dirección General de Contrainteligencia Militar en marzo
luego de declarar a varios medios de comunicación que él y sus compañeros necesitaban insumos médicos para trabajo. Una situación completamente lamentable. Acá tenemos otro titular: un año entre protestas y adioses, el personal médico venezolano ante COVID-19. Contraste de cifras, el número de la ONG, esto es directamente del titular que les acabo de leer, el número de la ONG contrasta con la cifra oficial de fallecidos por COVID-19 desde el inicio de la pandemia, que según el gobierno eran de 2.865 hasta este martes. Un dato puesto entredicho por asociaciones y sindicatos médicos que consideran que muchos fallecidos por la enfermedad que causa el nuevo coronavirus no son incluidos en las listas. Según alguna persona también duda de las cifras oficiales, ese número tan bajo se debe en buena medida a la falta de pruebas PCR, y esto es un problema muy grande actualmente, ya que no hay un ente público que se encargue de realizar las PCR actualmente, debido a que en agosto del 2021 el Instituto de Higiene dejó de procesar PCR. Entonces, las personas de bajos recursos no pueden tener acceso a este tipo de pruebas, y generalmente estas no entran en las estadísticas que nos están presentando diariamente. Entonces, a la hora de considerar las razones de la mortalidad entre el personal sanitario, médico, especialista en salud pública, afirma que las autoridades en ningún momento han entendido las peticiones y necesidades de los profesionales de la salud. Bien, como no todo es malo, vamos a introducir un poco acerca de lo que es el portal SOS Telemedicina, que es una iniciativa que surgió hace aproximadamente 10 años, y son cursos en línea que representan una alternativa de enseñanza y aprendizaje en el área de la formación médica, que ofrece la posibilidad de capacitar al personal de salud en contenidos útiles y pertinentes para contribuir positivamente sobre la problemática de salud pública. También en SOS Telemedicina, además de los cursos que promueven constantemente, durante la pandemia se hicieron cargo de algo muy importante, que las salas de emergencia se estaban llenando demasiado. Entonces ellos promovieron una nueva iniciativa denominada Llamada SOS, en la que se podía llamar a estos números de teléfono y un médico te orientaba o te explicaba qué era lo que tenías que hacer a continuación. Entonces, el distanciamiento social y la movilidad restringida son algunas de las medidas recomendadas para afrontar la pandemia que hoy vive el mundo. En este contexto, la interacción médico-paciente vía telemática en un ambiente de seguridad y protección resulta imprescindible, y eso fue lo que se hizo a través de Llamada SOS. Bien, acá tenemos otro portal web importante, Alianza Venezolana por la Salud. Muchas veces al ingresar a la página se corta, o sea, se cae la página como si no existiera. Esto debido a que si ingresas a través de CanTV o Movilnet, no va a poder abrir esta página, por razones que ya sabemos. Si se trata de ingresar a través de los datos telefónicos, esta página sí se abre. Y bueno, entre las noticias que publican acá tenemos esta que me parece importante: defendamos el derecho a la salud en Venezuela. Entonces vemos acá que con el apoyo de todas estas sociedades, Fe y Alegría, y todas estas que hemos venido mencionando a lo largo de esta exposición, el proceso ellos se unieron y hicieron este comunicado: el proceso de vacunación contra la COVID-19 en adolescentes, niños y personal docentes por un regreso seguro a clase. Entonces, los ciudadanos, entes y organizaciones que suscribimos la presente comunicación nos dirigimos al país y a los representantes de los poderes públicos nacionales ante el inicio de clases simultáneas con jornadas de vacunación contra COVID-19 en la población comprendida entre 13 y 17 años, y el reciente anuncio del presidente de la República de extender esta vacunación al grupo comprendido entre 3 y 12 años. Para leer más, pueden ingresar a la página de Alianza Venezolana por la Salud. Y por último, podemos hacer mención de otras sociedades venezolanas.
su principal función es mantenerse en comunicación con el resto de las sociedades venezolanas médicas y con las sociedades médicas fuera del territorio nacional. Entonces tenemos a la Sociedad Venezolana de Cardiología, que tenemos una pequeña reseña histórica en la que fue creada en el año 1954. Tenemos también a la Sociedad Venezolana de Cirugía, que fue creada en el año 1944. Y también tenemos a la Sociedad Venezolana de Cirugía Ortopédica y Traumatología, creada el 23 de julio de 1949. Para más información acerca de cada una de estas sociedades, ellos se encuentran en constante publicación de artículos científicos y todo esto. Tienen portales web por separado cada una de ellas. Entonces, para concluir, traemos unas pequeñas conclusiones y recomendaciones de nuestra parte. Entonces, en primer lugar, existen normas y reglamentos establecidos en Ley del Ejercicio de la Medicina que regulan, velan, supervisan, promueven, recomiendan y sancionan a los médicos y a sus federaciones, y es un deber para el médico conocer estas reglas con las cuales se regirá su ejercicio médico. Además de ello, las sociedades médicas venezolanas son agrupaciones de carácter científico que se han encargado de promover el desarrollo de la medicina en cada uno de sus aspectos, y el acceso a la información pública se tiene que extender, esto vendría siendo una de nuestras recomendaciones, a todos los ámbitos de actuación del gobierno. Se debe tener un plan nacional de prevención y control, se deben habilitar centros de salud y se debe invertir en la producción de medicamentos reactivos e insumos. Muchas gracias.